Vamos a ver ahora un poco más detenidamente todas las fórmulas relacionadas con el movimiento armónico simple. Partimos de qué fórmula? De la de x, que ¿de dónde sale? Lo acabamos de ver en el vídeo anterior. Es amplitud por coseno de omega t, que es el ángulo recorrido, más phi sub 0, que es el ángulo inicial. No es raro ver en muchos libros en vez de coseno, seno. Bueno, eso no pasa nada, tenéis que manejar las dos formas con soltura. Si pones seno es porque estás midiendo el ángulo respecto al eje y en vez de respecto al eje x. Incluso en vez de x aquí, puede poner una y porque estén proyectando todo el movimiento sobre el eje y, en vez de sobre el eje x. Eso no es problema. Ahora, ¿la velocidad de dónde sale? Pues velocidad es diferencial de x respecto al tiempo. Entonces tenemos que derivar esto. Como a es constante, se queda igual. La derivada de coseno es seno, sería seno de omega t más phi sub 0, pero es seno con signo menos, pongo el menos aquí delante, por la derivada de lo de dentro. Phi sub 0, como es un número, su derivada se va, y la derivada de omega t, omega. Aquí ya tengo que ir comentando cosas. A hemos dicho que era que la amplitud, lo máximo que se puede alejar la partícula del punto de equilibrio. Omega, ¿quién es? Omega es la velocidad angular, que de movimiento circular tenemos que saber que omega es igual a ¿quién? Si es uniforme, a 2 por pi por f, que es la frecuencia, o bien 2pi partido t. ¿Y t quién era? El periodo, el tiempo que tarda en completar un ciclo, que se medía el periodo en ¿qué? En segundos, y la frecuencia en hercios o segundos a la menos 1. Ahora me falta la aceleración. ¿La aceleración es quién? La aceleración es la derivada. Estamos hablando de velocidad instantánea y aceleración instantánea, porque vemos que depende de t. En cada instante tiene un valor. Derivada de la velocidad respecto al tiempo. El menos lo dejo. La a la dejo. Omega la dejo. Derivada de seno. Coseno de lo de dentro se queda igual, pero la derivada de lo de dentro es omega. Por la omega que ya estaba fuera, omega cuadrado. Pues esto de aquí sería la fórmula de la aceleración. Cuando hablamos de movimientos armónicos simples, ¿qué pasaba? Decíamos que era oscilatorio, periódico, dirán también vibratorio. Y dirán, y producido por una fuerza de restitución. ¿Qué fuerzas de restitución conocemos? Pues un ejemplo, el ejemplo típico es la del muelle. Son fuerzas que son directamente proporcionales ¿a quién? A la X, a la posición, pero de sentido contrario. Ahora más adelante desarrollaremos fórmulas del muelle. Aquí vamos a sacar otra fórmula para la velocidad que va a ser muy interesante. Cojo estas dos fórmulas. ¿Y qué hago? Voy a elevar x al cuadrado y v al cuadrado. Pues entonces, x al cuadrado, la posición al cuadrado será igual a ¿quién? A cuadrado por coseno cuadrado de omega t más phi sub 0. Elevo esta. V cuadrado será igual a ¿quién? El menos al cuadrado se va. A cuadrado, omega cuadrado, y este seno al cuadrado. Ya están elevadas al cuadrado. Pues ahora ¿qué hago? La sumo. Pero una cosa, antes de sumarla, voy a hacer, aunque sea un poco pesado, pero para que no haya dudas, copio esta igual y en esta voy a hacer una cosa. ¿Por qué me he parado? Porque veo que aquí tengo a cuadrado y aquí a cuadrado. Aquí seno cuadrado y coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado me dará 1. Pero me está molestando este omega cuadrado. Así que lo que voy a hacer es, antes de sumarla, pasar este omega cuadrado que está multiplicando, dividiendo al otro lado. Así que tendría v cuadrado partido omega cuadrado.
y aquí quedaría a cuadrado por seno cuadrado de omega t más phi sub 0. Ahora sí que voy a sumar, ¿vale? Sumo estas dos cosas. X cuadrado más ¿quién? Más v cuadrado omega partido omega cuadrado. A cuadrado, y aquí ¿qué tendría? Seno cuadrado de, bueno, es seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Qué va a dar cuánto? Pues seno cuadrado de algo más coseno cuadrado de ese algo da 1. Así que todo esto sería 1 por a cuadrado. No lo escribo porque tengo poco espacio, pero eso daría 1. Yo quiero despejar la v cuadrado. Pues hago una cosa, hago lo siguiente. El a cuadrado de la derecha se queda igual. El x cuadrado que está positivo pasa como negativo, restando. Y todo esto estaría multiplicado por ¿qué? Por omega cuadrado. Bueno, pues por último, lo voy a poner aquí arriba, v a quién será igual. El cuadrado al pasar al otro lado se convierte en ¿quién? En más menos raíz. ¿Vale? Lo escribo aquí abajo pequeñito para que lo veamos. Pondría el omega cuadrado delante. Para que quede. Aquí a cuadrado menos x cuadrado. He dicho que el cuadrado pasaría como ¿quién? Como más menos raíz. La omega cuadrado, como está al cuadrado, lo puedo sacar de la raíz. Entonces me quedaría más menos omega por raíz de ¿quién? Que me ha quedado dentro. A cuadrado menos x cuadrado. Cuidado, borro, que no he dejado espacio. No me he dado cuenta. Más menos omega, que repito que es la velocidad angular, ¿por quién? Por a cuadrado menos x cuadrado. Voy a borrar todo esto de aquí, porque todo esto lo he utilizado para llegar a esa fórmula de velocidad. Y diréis, ¿y para qué quieres esa fórmula si ya teníamos una? Pues la ventaja de esta, o en qué caso la voy a utilizar, que la primera era la velocidad en función del tiempo, y aquí la velocidad me ha quedado solamente en función de ¿qué? De la posición, o sea que con saber la posición de un punto puedo averiguar la velocidad. ¿Por qué este más menos? Porque en un mismo punto, en un instante tendrá una velocidad en un sentido y cuando esté de vuelta en sentido contrario. Por eso más, menos. Ahora, cosas interesantes de la aceleración. Vamos a fijarnos en una cosa. Aquí tenemos que, fijaos en la x. Aquí tengo la a. Y aquí ¿quién tengo también? La a. Aquí tengo coseno de omega t más phi sub 0. ¿Y aquí qué tengo? Coseno de omega t más phi sub 0. Pues esta a junto al coseno de omega t más phi sub 0 lo podría sustituir por una x. ¿Y qué me quedaría? Menos omega cuadrado x. Resulta que la aceleración es directamente proporcional a la posición, a x. ¿Quién será esa constante? Omega al cuadrado. Y el menos lo único que quiere decir que va a estar en contra siempre de la posición. O sea que si la posición es positiva, la aceleración es negativa. Si x es negativa, la aceleración será positiva, irá hacia la derecha. Pues en algunos sitios podéis leer incluso como definición de movimiento armónico simple un movimiento en el que la aceleración es directamente proporcional a la posición de la partícula pero en sentido contrario.